se ha dado cuenta cómo se empieza a invertir la pirámide poblacional en nuestro país. Ya no somos la mayoría de los mexicanos de 15 años de edad, ya somos un poquito más grandecitos, pero sobre todo la gran pregunta que debemos de tener en la parte financiera, en la parte económica, ¿desde cuándo, cómo debo de empezar a prepararme para jubilarme, para retirarme? A esa parte de la vida tan hermosa que es, digamos, la tercera edad, ¿no? El invierno, que debe de ser, pues, francamente, bellísimo, cuidar nietos o gozar la vida, viajar, pero no estar todo el día angustiado por el dinero. Carlos Ponce Bustos, él es director de análisis bursátil de Grupo B por Más. Vamos a platicar con él de un estudio que preparó muy interesante y que vamos a estar analizando con ustedes en el transcurso de las próximas semanas sobre cómo prepararnos para el retiro. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Efraín. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Esa edad, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿58, 55 o cuándo tenemos que empezar a prepararnos y cómo? Yo creo que es la gran pregunta. Entre más temprano, yo te diría mejor. Hablabas tú hace un momento de esta idea y lamentablemente yo te diría que los caminos tradicionales, estas opciones de fondos a través de pues, esta parte de tu sueldo que se va incorporando, es realmente Pero somos una sociedad tradicional, ¿no? Muy tradicional. Estamos esperando ahorrar en certificados de depósito, en pagarés, sí. Y ahora a lo mejor con algún tipo también muy clásico, muy tradicional, a lo mejor de fondo de inversión. O afores o este tipo de cosas que son, yo te diría, buenas ideas, pero definitivamente no son suficientes, ¿no? O nos venden los seguros de vida, ¿no? O los seguros de vida. También, ¿no? Que te dicen, te vas a volver millonario si compras mi seguro de vida, ¿no? Sí. Y yo esto lo aderezaría con un componente lamentablemente de mucho desconocimiento, ¿no? O sea, de mucho desconocimiento. Y miedo. Y miedo. Porque tenemos miedo de llegar a los 60, a los 65 años y decir que me retiro, no me retiro o le tengo que seguir hasta los 80. Sí. Son de estos temas complicados. Mira, yo tengo un ejercicio en la universidad con jóvenes en donde en una materia de inversión patrimonial me gusta iniciar el semestre con una clase en donde pregunto el tipo de cosas que les resultan importantes, ¿no? Y afortunadamente, bueno, los jóvenes te dicen que es importante atender temas de diversión y temas de valores en un sentido de honestidad y buen trato, o sea, una serie de cosas padrísimas, ¿no? Pero al final de la lista, si es que lo llegan a mencionar, hablan de dos cosas, de salud y del aspecto económico. Y mi conclusión es porque cuando eres muy joven, pues la salud la das como si fuera a estar ahí siempre, y afortunadamente pues de joven la mayoría lo tiene, y la parte relacionada con la economía, afortunadamente, sobre todo los jóvenes pues que no requieren un trabajo y que todavía pues, dependen de los papás, no se dan cuenta. El mismo ejercicio lo hago cuando tengo la posibilidad de estar con auditorios diferentes de gente adulta. Hago exactamente el mismo ejercicio. La respuesta es completamente inversa. Cuando con esas cosas que son importantes, de lo primero que aparece es salud y estabilidad económica, ¿no? Nos empezamos a enfermar más y, por supuesto, nos damos cuenta mucho miedo al dinero. Y que no fue suficiente, ¿no? Y no fue suficiente, pero además para la mayoría no es suficiente. Tiene que ser multimillonario para realmente estar tranquilo, no sé relajado. Si recuerdas, Efraín, tuvimos alguna oportunidad con motivo de una publicación que tuve ya hace tiempo, un libro titulado Estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente. Entonces, en el primer capítulo de este libro, ¿no? Contaba yo la experiencia con un cliente ya de hace algunos años de la ciudad de León, en donde me habla por teléfono y me dice, oye Carlos, fíjate que quiero jugar en la bolsa, que no es una palabra que me guste. Le dije, ok, vas a jugar en la bolsa. Pero muy usada por allá de los 80, antes del caos del 87. Exactamente. Y me dijo, oye, tú te preguntarás cómo una persona de 70 años se va a atrever a invertir en acciones o apostar cuando aparte estoy cerca de jubilarme. Me dice, pero mira, lo tengo realmente muy resuelto. Necesito que me digas qué cantidad necesito tener en una inversión fija para que me genere un flujo mensual y lo que me reste es lo que voy a estar invirtiendo en la bolsa. Le dije, perfecto, ¿cuánto es ese ingreso mensual fijo que necesitas? Dijo, mira, yo ya sin hijos, con mi esposa, 70 años, 60,000 pesos. Sí, ya no es un niño. Ya no es un niño, 60,000 pesos. Y ahí, si quiere, lo dejamos para otro momento, la discusión, oye, ¿y 60,000 pesos
Oye, para alguien que probablemente trabajó 40 años, ¿no? O sea, es una buena cantidad. Personalmente pienso que no, creo que es muy poco, pero en fin. Por cierto, un seguro médico para esa edad te puede salir en más de 200,000 pesos al año, Y ¿no? depende, si eres nuevo en el seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, de lo que dice Carlos, o si ya tienes antigüedad en el seguro de gastos médicos mayores. Pero mínimo te van a estar sacando 100,000 pesos. Entonces, oye, pues esos 60,000, o sea, una buena parte te puede ir nada más a un tema de salud, pero eso lo dejamos hasta ahí, le dije 60,000 pesos. O sea, no, Me de dijo, inversión que te va a funcionar si te enfermas. Si no, fue un dinero que ese año ya no, no ganó. ya no ganó. Pero bueno, te digo, él era 60,000 pesos. Y dijo, bueno, pues ¿cómo llego? Le dije, bueno, pues es muy fácil. En ese entonces, fíjate, la tasa de interés era por arriba del 3% que tenemos hoy. Estaba sobre 4,5, recuerdo más o menos, ¿no? Que de todos modos es una tasa baja, pero... Que hoy por hoy, ¿en cuánto estaría esa tasa para poder 3%. 3%, 3, que es la tasa 4% de entonces. En ese entonces estaba en 4,5%, ¿no? Hoy sería 4, vamos a dejarla nuevamente 3,5, ¿no? Para redondear a nuestros amigos. Sí, pero recuerden ustedes que la tasa de CETE o la tasa del banco tiene un impuesto de 0,6. Entonces la tasa efectiva al final que adquieres, si es del 3%, No termina siendo del 2,4. Pero recuerden que esta reflexión la estoy haciendo hace ya 4 o 5 años, en donde la tasa de interés estaba al 4,5. Entonces, con 4,5, le decía yo, tú necesitas 20 millones de pesos. O sea, con 20 millones de pesos... Para poderte retirar, para estar tranquilo de viejo. Para tú tener 60,000 pesos de ingreso mensual. O sea, él necesitaba esos 20 millones y lo que sobrara de los 20 millones era lo que podía invertir en bolsa, porque esos 20 millones era lo que le iban a dar los 60,000. ¿Ya están listos ustedes, ¿no? jóvenes, con sus Entonces, 20 millones de pesos? no, ¿O ustedes, amigos, no es con un 20 tema, millones de bueno, pesos? Es gravísimo lo que estás gravísimo, diciendo. pero aparte, Efren, y de ahí la verdad es que provienen una serie de reflexiones donde dice, oye, lamentablemente, muy lamentablemente en este país, o sea, muy pocas gentes de esa edad pues, logran tener ese patrimonio, ¿no? Dijo, Carlos, no lo tengo. Dice, oye, 20 millones tengo, pues no tengo 20 millones. Dice, oye, me costó mucho trabajo y tengo, en ese entonces, me decía, $1,000,000 que a una cotización de 14 que estaba, decía, tengo 14 millones de pesos. Y me costó muchísimo trabajo, dice. Ay. Oye, ¿para qué me alcanza? Hicimos las cuentas, 40 y tantos mil pesos. No es malo, pero no eran los 60,000 pesos que él quería. ¿No? Me dijo, oye, Carlos, pues ¿en qué me equivoqué? Me dice, mira, déjame decirte, estudié en una buena escuela, empecé a trabajar de una edad temprana y siempre ahorré. Y por eso llegué a estos 14 millones. Y ahora resulta que no es suficiente. ¿Qué me faltó? Invertir. ¿no? Y ahí empieza todo este proyecto de libro que conoces y que ahora de alguna forma retomo en esta publicación reciente que tú comentas que compartí hace algunos días, porque es una pregunta muy recurrente. Yo te diría que hay dos preguntas en el día a día recurrente por parte de amigos y clientes, ¿no? Esta, que es el objetivo, creo, de muchos de nosotros, decir, oye, pues en qué momento, como dices tú, puedo dedicarme a cosas mucho más importantes que el dinero, ¿no? Pero pues necesito tener ese patrimonio, ese punto de partida. ¿En qué momento? Y es en donde se generan este tipo de estudios y de matriz en donde dices, bueno, pues a partir de esta cantidad y si tú asumes cierto tipo de retiros y aparte algunos componentes de inflación y de tasa de rendimiento combinando portafolios de renta fija y de renta variable, tienes estos escenarios y lo vas viendo en años. Si quieres, hoy te platicamos, muy interesante, la matriz, el ejercicio está ahí. Entonces, ese es un tema muy, muy frecuente. Pero el otro, Efren, que sería la primera pregunta o la pregunta complementaria, es bueno, ¿y cómo hago para llegar a esa cantidad? O sea, ¿cómo llego a esos 20 millones o a esos 10 millones o a esa cantidad? ¿Cómo llego? Porque te sorprenderías y esto diría yo, tengan mucho cuidado, o sea, de la cantidad de desinformación que hay allá afuera y de la ilusión que existe de poder llegar a este tipo de cantidades, cuando en realidad dices, oye, es que no es como lo estás pensando, o sea, no es tan fácil, no es en realidad, ¿no? Y para eso creo que también es importante, yo hago mucho alusión y de verdad me van a disculpar que lo haga de esta forma, pero creo que funciona. ¿Recuerdan el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, de la película de Disney? ¿no? Sí, ¿cómo no nos vamos a acordar esta escena Alicia, en donde ¿no? Alicia persigue a un conejo y de repente el conejo está a punto de entrar a un laberinto y se le pierde el conejo y se le aparece este gato a Alicia y Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino tomo?
y el gato le dice, ¿a dónde vas? Y Alicia dice, no sé. Y entonces el gato le contesta, pues entonces no importa el camino que tomes. O sea, si no sabes a dónde vas, no importa el camino que tomes. Y yo te diría que eso yo lo veo todos los días con amigos y clientes que llegan y que están buscando una alternativa y un monto y un importe, pero cuando les preguntas a dónde vas, la verdad es que a veces tampoco tienen muy claro hacia dónde vas en un concepto integral, en un concepto patrimonial, en un concepto de proyectos, en un concepto de este tipo de cosas. Y es un buen punto de partida de reflexión, porque a partir de ese objetivo, pues es el camino que tomas, ¿no? Vamos a regresar contigo, Carlos, con nuestro amigo Carlos Ponce Bustos, después de los siguientes mensajes. Por supuesto, no con el tema de Alicia en el País de las Maravillas, sino con el tema de cómo me jubilo, con cuánto me retiro. Gracias a ustedes, amigos, que nos siguen por redes sociales, por supuesto. Ahí aparece en pantalla nuestra dirección de, por supuesto, de Facebook. Les gusta y está creciendo la dirección de Facebook. Y también, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter. Ahí está apareciendo en estos momentos, en sus pantallas, para que si les interesa el tema de Carlos o cualquiera de los temas que hemos tratado aquí, por supuesto, en Estrategia de Negocios, nos localicen. Y más adelante pondremos también la dirección de Carlos para que se puedan dirigir a él o directamente con nosotros sobre este tema, cómo y con cuánto me retiro. Carlos Ponce Bustos está aquí con nosotros, director de análisis bursátil de Grupo B por Más. Tremendo. Dejemos a Alicia en el País de las Maravillas. Publicaste ahora un nuevo documento. ¿Es en línea? ¿Es físico? ¿Cómo lo consigo? O sea, encantado de compartirlo por correo en la dirección. El documento como tal, pues es un documento que propone un par de ejercicios hipotéticos, pero yo con mucho gusto lo que ofrezco a tu audiencia, Efraín, es si me mandan un correo a mi dirección con las características particulares, pues encantado les envío una matriz personalizada. Que ahí está apareciendo, ¿no? Aquí aparece, ¿no? Ponce. @b-por-más, es con B chica, .com.mx. Lo que yo requeriría es que me manden su punto de partida, es decir, oye, la cantidad de patrimonio que hoy tendrían para este proyecto, o la cantidad de dinero que ustedes asuman que puedan tener en algún momento dado para este proyecto. Necesito que me digan la cantidad de dinero disponible por mes en un momento dado que pudieran requerir, y una combinación de renta fija, renta variable con la que se puedan sentir cómodos. Yo les agregaré a ustedes en este tema, perdón Carlos que te interrumpa, de lo que dice Carlos, si tienen ustedes o no, qué grado tienen ustedes en una escala de, ¿qué te gusta? ¿De 1 a 5 o de 1 a 10 de aversión al riesgo? Exactamente. Para ver cuánto pueden ustedes invertir en inversión de riesgo o inversión de riesgo. Sí, ahora, en ese sentido, miren, yo sé que es un tema, y se preguntarán, oye, pues, Carlos, director bursátil, ¿por qué le está entrando este tema? Y tiene relación importante porque, a ver, nos guste o no nos guste, o sea, estas inversiones tradicionales de las que hablabas, Efraín, un 3% hoy de una cuenta, pues no te sirve de nada. Es buenísimo, pero desgraciadamente todos estamos envejeciendo. Pero déjame decirte por qué creo que a lo mejor no es tan bueno, porque tu inflación es igual o peor que eso, o más que eso, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tú haces un ejercicio pensando que estás ahorrando el 3% y tu inflación es igual o más,
Y aquí los invito a que reflexionen sobre la inflación personal de ustedes. O sea, eso es importantísimo. La canasta básica de ustedes, es la inflación diferente, personal de ustedes, ¿no? que es muy distinta a la de Banco de México y a la que pueda mencionar Secretaría de Su Hacienda, INEGI, predial, etcétera. el aumento de su predial, el aumento de la escuela de sus hijos, Claro. el aumento de sus vacaciones, el ropa. aumento de su consumo, el aumento de su ropa. O sea, ese tipo de cosas, o sea, les puedo asegurar que tienen una inflación distinta y es la inflación que ustedes tienen que estar utilizando al momento de este tipo de ejercicios. Entonces, es la misma razón por la cual este señor que les hablaba, que estuvo ahorrando toda su vida, pues no llegó, porque seguramente la inflación pues le comió todo ese Claro. beneficio. Bueno, Entonces, pero llegó, ese señor por lo menos tuvo la fortuna de llegar a los 16, 14 millones a los de pesos. 14. 14 millones de pesos, que se dice fácil en la boca, pero se trabajó mucho. Pero no es fácil. Entonces, y es que necesitas invertir. Oye, es que invertir y en una alternativa como esta, pues siempre me ha resultado muy arriesgado y creo que es mucho dinero y me da miedo. Yo les diría, a ver, y lo platicamos en otro momento, hay que cambiar esa manera de pensar. O sea, invertir en bolsa no es otra cosa que la posibilidad de ser dueño de un grupo de compañías verdaderamente exitosas. Entonces tienes que pensar y tienes que actuar como dueño. Eso es, Carlos, eso ejemplo, es, ¿no? lo que tiene que ver. A mí en lo personal les digo una cosa sin quererlo sesgar a ustedes, pero me ha llamado mucho la atención el tema de las fibras, ¿no? O sea, de los instrumentos para poder invertir en bienes raíces muy grandes, muy fuertes, muy poderosos en centros comerciales, en hoteles, en naves aeropuertos, en naves industriales, en oficinas. En lo que usted quiera. Entonces, a través de las fibras que cotizan en este mercado, sí puedo tal vez invertir. Lo que no puedo invertir físicamente, si yo quisiera comprar parte de un centro comercial. Pero eso con muchas ventajas adicionales, ¿no, Efraín? Porque aparte te diversificas, son varios inmuebles. Oye, y no tienes que ir a ver la obra y que a ver qué están haciendo y pagar. O sea, se acabó. Así es. O sea, por dar un ejemplo. Oye, en algún momento algunos amigos, por ejemplo, me han dicho, oye, pues me gustaría ser empresario. La pregunta, y también la desarrollamos en otro momento si quieren, pero rápidamente les diría, ¿se les han pensado alguna vez o les han tocado de repente ser empresario? Sí. Oye, me interesaría poner un comercio, o me interesaría poner un restaurante, o me interesaría poner lo que quieran ustedes. Oigan, vuélvanse dueños de empresas. Y donde esa esquina no funcione, oye, se fue el dinero a la basura. En digo, cambio, aquí puedes invertir. Oye, me puedo volver dueño de la empresa comercial más grande de México, y me puedo volver dueño de la empresa de restaurantes más grande, y me puedo volver... Esa es realmente la oportunidad. Entonces, de verdad se los digo, lo tienen que empezar a ver de una forma diferente. Creación de patrimonio. Hay una revista que seguramente conocen, que es una revista, y no doy el anuncio, pero es una revista que año con año da un listado de las personas de mayor patrimonio a nivel mundial. Esta lista, ¿no? Se determina a través de... ¿Te refieres a Fortune? A Forbes, ¿no? Entonces, esta revista lo que hace es consigue la información que es pública a través, pues, de lo que tienen invertidos en los mercados accionarios. Entonces, la reflexión a la que yo invito es, vean quiénes están en esta lista. Conclusión de lo que es tu documento, porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Pues mira, yo te diría que la conclusión no es más que una buena sacudida, es una buena reflexión del tipo de elementos que creo que debes de considerar lo más temprano posible para darte cuenta de la realidad. O sea, de qué tan cercano, de qué tan lejano, de qué tan probable, de qué necesitas hacer, pues para lograr esto que todos queremos, ¿no? Es tener una estabilidad padre en una edad temprana, en donde, como te dije hace un momento, te permita preocuparte de cosas realmente importantes y no del dinero. ¿Usted sabe la diferencia entre la palabra negocio y ocio? Tú la ves, yo imagino que tú sí lo sabes, si no, bueno, ¿no? Los clásicos decían que el negotium, ¿no? El negocio, la negación del ocio, es la parte donde está uno improductivo, es poco productivo uno. Trabajar es algo secundario, es algo inclusive que ensucia. El ocio, aquello que permite pensar, que permite analizar, que permite filosofar, crear, es la creación, es la parte productiva del ser humano. Entonces ellos decían, un hombre productivo, un hombre creativo, es aquel que tiene más tiempo para el ocio que para la negación del ocio, que es el nec-ocium.
y de ahí la palabra negocio. Entonces, la palabra negocio la usamos porque la necesitamos para vivir, para sobrevivir. No la usamos porque sea lo más rentable que podamos hacer con nuestras vidas. La música, el arte, la filosofía pueden ser mucho más creativas, pero desgraciadamente no te pueden dejar lo que requieres para comer y para vestirte. De acuerdo, mi estimado Efraín. Vamos a estar con ese tema. Por favor, escríbanos a nuestro Twitter, por supuesto, es lo que más les voy a agradecer yo a ustedes, a la dirección de correo de Carlos, que también está apareciendo en estos momentos en sus pantallas, y vamos a tener la oportunidad con Carlos de hacer el ejercicio de cómo poder, a través de estrategia de negocios, de orientarlos a ustedes para que puedan invertir, ahorrar, prepararse para esa edad que tiene que ser bellísima, que es la tercera edad, en vez de que sea una pesadilla y una tormenta. Carlos Ponce Bustos, muchas gracias por haber estado aquí en Estrategia de Negocios y no nos despedimos. No nos despedimos. Gracias. Gracias. Una de las características que más mapea a un país de tercer mundo en comparación con un país de primer mundo son los grados de corrupción, de justicia que puede haber. O sea, hay corrupción, hay injusticia en Estados Unidos, pero muy distinta a la que tenemos en un país de tercer mundo como México por los niveles de corrupción y de injusticia. O, si usted es positivo, tenemos diferentes grados de justicia y de leyes. Está con nosotros Edna Jaime, ella es directora general de México Evalúa, precisamente para hablar de estos temas que a todos nos atañe, sobre todo ahora que recién terminaron las elecciones en nuestro país la semana pasada. Corrupción, seguridad y justicia. Edna, gracias por estar con nosotros aquí en Estrategia de Negocios. Un gusto. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí es muy distinto un país de tercer nivel que uno de primer nivel por los grados de justicia, ¿no? Los grados de justicia, yo le pondría otro término que por supuesto incorpora la justicia, los grados de institucionalización de la política. Allá institucionalización de la política. Ahí donde la política no está institucionalizada, y me refiero no hay límites, la corrupción... Que estamos viendo que aquí no los hay. La corrupción se desborda, no hay justicia, justamente porque los que detentan el poder no observan la ley. Porque estamos viendo algo que, si usted tiene 30 años o 35 años, no entiende, pero si usted tiene de 50 a 48 para arriba, sí nos va a entender lo que estoy preguntándole a Edna. ¿Por qué estamos volviéndonos tan descarados? Justamente porque nuestra institucionalidad es muy débil, ¿no? Estamos un grupo de organizaciones con la expectativa de que las cosas mejoren, porque hace algunas semanas se promulgó la reforma constitucional en materia de corrupción. Y lo que esta reforma plantea es justamente fortalecer las instituciones del Estado mexicano que tienen como encomienda la prevención, la detección y la sanción de la corrupción. Entonces yo creo que si logramos realmente estructurar un buen sistema anticorrupción fundamentado en 4 pilares, ahorita voy a hablar de ellos, pues vamos a avanzar en la institucionalización política de la que hablaba, en el control del poder. Es decir, para aplicarlo, vamos a aterrizarlo al perfil de nuestro programa, ¿no? Todo lo que está diciendo Edna, imagínense, por ejemplo, sea cierto o no sea cierto, con lo que ha estado ocurriendo con la constructora esta OHL. Española, OHL, con lo que pasó con Ficrea, que no sabemos ni siquiera dónde quedó el ratón, ni quién es el gato, pero los que salieron fastidiados fueron los inversionistas, ¿no? Con Oceanografía, que era una empresa mala, pésima, un pato negro terrible del país, y ahora hasta están considerando devolverla a los dueños. Me empieza a doler la cabeza, ¿qué está pasando? Efraín, pues qué bueno que traes a la discusión casos concretos. Porque son negocios, porque estamos hablando de empresas, de productividad. Porque me gustaría plantear cuál sería la ruta en este nuevo sistema anticorrupción. En el esquema vigente, con las instituciones que tenemos, porque tenemos instituciones que tienen controles anticorrupción, pero que no tienen potencia. Ni la Auditoría Superior de la Federación tuvo oportunidad
para detectar las anomalías en la línea 12 del metro. Cuando lo hizo fue muy tarde. Se me escapó, la línea 12 del metro. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. En el nuevo sistema anticorrupción, si logramos afianzarlo, si logramos que las reformas secundarias estén alineadas con el espíritu de la reforma, entonces, caso HL, una auditoría a tiempo de la Auditoría Superior de la Federación, que va a poder ahora intervenir en tiempo real, pudo haber detectado estas desviaciones. O en el caso FICREA, fastidiar a alguien que haya tenido la responsabilidad, pero no a los inversionistas. Por supuesto. Y no verles cara casi a todos ellos de narcotraficantes, vamos ¿no? a tener mejores mecanismos de detección. Regresando a HL, la auditoría puede ahora, con la reforma, entrar a hacer auditorías en tiempo real, no hasta que cierre la cuenta pública. Y si tengo ahí intereses creados, ¿qué pasa? Bueno, queremos blindarle. Pues que no se le van a hacer auditorías. No, pero no entiendo. Bueno, una denuncia. Si el auditor no quiere entrar, va a tener obligación de, si se le presenta una denuncia, de investigarla, de responder a la denuncia, hacer un caso y cuando tenga los elementos para hablar de una falta administrativa grave o un delito de corrupción, turnarlo al fiscal anticorrupción. Vamos a tener un fiscal anticorrupción, sí, eventualmente una fiscalía autónoma, entonces estaríamos hablando de una entidad con más autonomía. Que no dependerá del gobierno federal ni de ningún estatal. Todavía no. O sea, llegará el momento. En el nuevo esquema llegará el momento que la Fiscalía General de la Nación va a ser autónoma y tendrá una fiscalía especializada en delitos de corrupción. Entenderemos entonces que en el nuevo esquema, que no sé cuándo saldrá, pero de la nueva Fiscalía General de la Nación, ¿no? Que va a sustituir a la Procuraduría General de la República, ¿no? Esta Fiscalía va a trabajar un tanto, digamos, en su perfil como Banco de México, ¿no? Como si fuera un gobernador, es decir, yo no tengo que darle cuentas a nadie, sino a la sociedad. Así es. ¿No? Yo a Agustín Carstens le respondo a la inflación, a la tasa, al tipo de cambio y al país. Consolidar instituciones autónomas con la fortaleza que tiene, con la fortaleza y el perfil del Banco de México. Si logramos tener una procuraduría con esas características, estaremos contando una historia distinta. Mira, estamos contando. Vean ustedes, a mí me encanta, me fascina cuando sale ese Banco de México, ese Agustín Carstens, y dice, ajustamos el crecimiento del país a la baja. Y todo el mundo se puede quedar congelado. Yo creo que le llegan 30 llamadas. Pero él dice, sorry, discúlpenme, pero es que no puedo decir que va al alza porque va a la baja. Entonces, un fiscal, imagínate un fiscal anticorrupción que goza de esa autonomía, que le llegue el caso de la Auditoría Superior de la Federación y va a estar obligado a actuar. Si no actúa, la Auditoría Superior de la Federación puede interponer un recurso de revisión, o sea, va a tener los mecanismos para obligar y que no se muera el caso, como lo hace ahora en la Procuraduría. El fiscal anticorrupción va a tener que llevar hasta sus últimas consecuencias. Caso OHL, ya sea por una detección oportuna de un órgano de control interno o externo, que inicie una investigación, una denuncia, se arme el caso y si hay acto de corrupción que implique una pena. Y si no, dejar de molestar a esa empresa, ¿no? Se va con el fiscal anticorrupción que será obligado a llevarlos a sus últimas consecuencias. Si se logra probar a través de una investigación que hay una falta administrativa o que hay un delito, están obligados a actuar. Entonces, yo espero que la impunidad se reduzca, que realmente fortaleciendo esas instituciones en el nuevo sistema nacional anticorrupción, podamos generar la amenaza creíble de sanción para quien viole la ley. ¿Consideras que nuestra actual Procuradora General de la República pudiera ser nombrada la nueva Fiscal General de la Nación y que trabajara adecuadamente como se debe en este modelo de primer mundo? El tema es que en un transitorio, esa sí fue una bola rápida que se nos fue a todos, cuando se dé la transición, el fiscal que esté a cargo, el procurador que esté a cargo se quedará como fiscal general de la Nación. ¿Transitorio o en un periodo X? En un periodo determinado. Ya después tendrá que ser el nombramiento ratificado por el Senado. Sí, fue lo que pasó con Banco de México, que en su momento el director general de Banco de México se convirtió en gobernador de Banco de México, Miguel Mancera. Así es. Entonces, creo que es una reforma prometedora, es un primer paso, Efraín. Trabajamos mucho, organizaciones de sociedad civil, en promover este esquema de reforma anticorrupción.
pero estamos, por supuesto, muy conscientes de que dimos el primer paso. Viene un proceso de reingeniería institucional, de modificación de un montón de leyes, se nos puede caer, se nos puede ir de las manos, pero pues estaremos haciendo el trabajo que nos corresponde para que no suceda. Y podamos tener instituciones del primer mundo, me encantó el término. Fiscal anticorrupción, una auditoría potente, órganos internos de control también, con gente profesional, no con mi cuate, sino con gente profesional, y un tribunal de justicia administrativa también autónomo para sancionar faltas administrativas graves. 4 instituciones que deben estar bien entrelazadas y lo estarán porque formarán parte de un sistema que espero funcione para detectar, para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Ustedes como institución social valga la expresión también, pero de la sociedad misma, ¿no? Como una ONG, Sí. están platicando, están moviéndose con el gobierno para la formación de este tribunal, de esta nueva sistema. Sí, de hecho, la reforma constitucional se formó una coalición importante de organizaciones, pero también de legisladores interesados. Tuvimos las puertas abiertas con autoridades en presidencia. Creo que se hizo un buen diálogo y creo que llegamos a una buena propuesta. No la mejor posible, pero un muy buen avance. Pero la irán afinando, quiero pensar, ustedes junto con el gobierno los próximos años. Las reformas secundarias son clave. Tienen que crear nuevas leyes, reformar muchas otras y esperamos que no se nos diluya la potencia de lo que está definido en nuestra Constitución. De tener una buena reforma secundarias, creo que viene el reto de la implementación, etcétera, pero no va a ser de un día para otro, pero había que empezar. Así es. Y creo que empezamos, Efraín. Ya estamos hablando con Edna y por supuesto nos vas a acompañar en próximos programas, ¿no? Por supuesto. Para platicar, discutir cómo va avanzando este tema, que es un temacísimo, por no decirlo de otra forma, porque es importantísimo para usted, para mí, para todos, para la gente del gobierno, para la gente que no está en el gobierno, para todos nosotros es importantísimo este tema. Necesitamos que esta coalición crezca, que haya muchos mexicanos que estemos contra la corrupción y que acompañemos este proceso. Que estemos terriblemente orgullosos de nuestro país, no con motes ni con lemas, sino porque es un país que se mueve de primer mundo, de primer nivel. Yo creo que podemos aspirar a eso. Edna, gracias por haber estado con nosotros y te esperamos muy pronto por acá. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes Twitter? Claro, es @EdnaJaime y @MEXEvalúa, el de la institución México Evalúa. Ahí tienen ustedes y aparece en las pantallas el Twitter para que se comuniquen directamente con Edna. Edna, nuevamente gracias. Muchas gracias, Efraín. Regresamos con ustedes en unos momentos. El tema central, por supuesto, es tecnología en las finanzas. Y vamos a platicar de un evento muy particular, de unos, digamos, negocios también muy específicos, con Javier Martínez Morodo. Él es director de GBM, Grupo Bursátil Mexicano, GBM Digital. Te damos la más cordial bienvenida aquí, por supuesto, a Estrategia de Negocios. Muchas gracias, Efraín, con mucho gusto estar por acá. Primero, yo creo que ya ahorita todo este mundo, y no nada más el mundo bursátil, el mundo de las finanzas, de la economía, de los negocios, invertir 10 pesos, invertir en un certificado de depósito bancario. Tengo que conocer un poquito, manejar mi dinero en el hoy por hoy, en el día a día, ¿no? Sí. Si soy ama de casa, si soy padre de familia, si soy empresario, si soy empleado, si tengo tarjeta de nómina, necesito manejar un poquito Internet. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y de hecho, pues hay muchos datos ya de varias fuentes que nos dicen que la gente cada vez más entra a este tema de Internet y no nada más en temas particulares de entretenimiento y demás, sino ya en temas financieros. Tenemos datos que más de 15 millones de personas hacen transacciones en línea en portales bancarios, lo cual es muy bueno. Más o menos, cuánto es la población, digamos, bancarizada? Bancarizada, tenemos datos que es alrededor del 60%, más o menos. O sea, ¿qué estamos hablando de 25 millones, 30 millones de personas? Pues sí, un poquito más. Los datos son diversos.
se ha hecho un esfuerzo muy grande de ese lado. El tema de inclusión financiera es algo que traen mucho en la mira tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores como la Hacienda. Hemos estado mucho en contacto con ellos. Y de esos datos también es muy sorprendente cómo cada vez más se unen a este tema digital, a este tema tecnológico. Lo importante es aquí, perdón que te interrumpa, No, pero enfatizar que más del 50% ya está también, es bancarizada, digitalizada. Exactamente. ¿No? Un O sea, 50% de esa bancarizada ya operan de está- alguna manera, pueden pagar hasta los taxis a lo mejor a través de sistemas digitales, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, Ya con no todos vamos a los tocar al sistemas de pago tema ese ya hay que marchas, está no mucho- vamos a provocar aquí un desfile ahorita en el Paseo de la Exactamente. Reforma, ¿no? Sí, pero bueno, de la mano de eso nosotros en GBM Grupo Bursátil Mexicano hemos estado impulsando mucho el tema tecnológico. Tenemos ya 2 plataformas en línea, una GBM Home Broker para la gente que quiera comprar y vender acciones y fondos de ¿Y inversión. qué quiere decir esto de broker? Home broker pues es un anglicismo que nosotros utilizamos para el producto. Ese es el nombre que tiene desde hace 5 años y pues significa que puedes operar desde cualquier lugar, ¿no? En O principio sea, desde tu yo casa, solito pero ya... puedo comprar y vender acciones. Exactamente. Ya no necesito al intermediario, ya no necesito a un broker, a un asesor financiero. Asesor financiero, yo soy mi asesor financiero. Es correcto. Esto, para que vean, es importantísimo. Este sistema tiene, yo creo que unos 25 años, corrígeme por favor, de existir en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Desde finales de la década de los 80, principios de los 90, en Estados Unidos existía. En México empezó a principios del siglo y nosotros empezamos con el proyecto hace 6 años. Nos ha ido relativamente bien. Cada vez ¿Por qué? se unen O sea, más. ¿qué quiere decir que te ha ido relativamente bien? Lo que pasa es que en México el nicho es muy pequeño. En México hay 200,000 cuentas en casas de bolsa, lo cual pues, es una gran área de oportunidad para seguir incrementando el número de Que son mercados. muchas, ¿eh? En 1987 eran menos de 100,000. Sí, pero bueno, si lo comparas con Estados Unidos, en Estados No, no, Unidos no. 6 de cada 10 personas invierten en la bolsa y en México es menos del 0.2%. Pero es que hasta los fondos de jubilación en Estados Unidos se invierten en instrumentos bursátiles. Correcto. Pero bueno, por eso te decía que relativamente bien. La respuesta ha sido muy buena y estamos muy entusiasmados de participar en este proyecto, sobre todo en la parte de educación financiera. Nosotros tenemos muchos videos en YouTube, en redes sociales como @GMHomeBroker también estamos No constantemente hagas publicidad a tu publicando. empresa, hombre. Es una empresa muy exitosa. Pero No te invité a eso. Estamos publicando mucho contenido, tenemos más de 2 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube y es también parte de nuestra misión dotar de educación financiera al público en general. A mí lo que me encantó fueron 2 palabras que encontré en algún material que me hicieron favor de enviar. El uno es el fin de semana del Startup Weekend. Sí, te platico ahorita eso. Y el 2 es otra palabra que no la recuerdo Pigo. ahorita. Pigo. Sí. Pigo. Esa es la Hay nueva que decir iniciativa. Piggy, pero no era Piggy, es Pigo. Nuestro Pigo. nuevo bebé. P-I-G-G-O. Es correcto, sí. P-I-G-G-O. Vamos a ver qué son. PIGGO. ¿Qué es el Startup Weekend? Te platico, el Startup Weekend es un evento en el cual muchos emprendedores, gente de desarrollo de sistemas, gente de diseñadores, se reúnen todo un fin de semana, están 54 horas reunidos y se le echan casi que en vivo, creando prototipos. Entonces lo que buscan es buscar modelos disruptivos que... Disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Disruptivo es romper con la norma, es romper con el status quo. Y que puedan ayudar a mejorar el sistema financiero en México. Creemos mucho en la gente y en estos proyectos que ayuden a mejorar la vida de las personas, sobre todo en la calidad de los servicios financieros que tenemos aquí en México. Y vamos a estar participando y, como decías, vamos a participar con este nuevo proyecto que lanzamos en noviembre del año pasado, que se llama Pigo. Pigo es una plataforma para ahorrar de manera sencilla y accesible. ¿Por qué le pusieron Pigo? Pues queríamos romper justamente con No todo el quiere modelo decir financiero. nada. No quiere decir nada, es una palabra que era pues muy amigable y que también Simpática. simpática. ¿no? Fonética. Queríamos que la gente lo recordara y que la gente lo disasociara de cierta manera del sector financiero, de toda la formalidad que a veces tenemos, justamente para darle la impresión de que es algo accesible, sencillo. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, lo lanzamos en noviembre del año pasado, llevamos ya casi 4,000 cuentas hoy, 6 meses después. O sea, Y yo me meto a pigo.qué. Pigo.mx, pigo con doble G.mx. Ahí puedes abrir tu cuenta, te tomas 5 minutos, le tomas una foto a tu credencial de lector. Con eso entras y puedes dar de alta objetivos. Lo padre es que también a veces queremos que el dinero es el fin. No. El dinero es un medio. El dinero es un medio. Mi objetivo puede ser salud, puede ser Exactamente. llegar a la edad para Vacaciones. retirarme, vacaciones, Correcto. educación de mis hijos. Por supuesto. 1000 cosas, ¿no? O darles una cantidad a mis hijos para que ellos empiecen a invertir. Exactamente. Existe la posibilidad, yo Sí. soy Juan
Pérez, perdón, Efraín X persona, Flores. Efraín Flores, ¿no? Efraín Flores. No sé absolutamente nada bursátil. Entonces no puedo ser ni disruptivo más que para meterme a internet. ¿Puedo hacer algún juego, algún ejercicio allá adentro para empezar a mis Para primeros pasos, sensibilizarte. para Por sensibilizarme supuesto, con Efraín. Esa es la dinero idea. patito? Correcto. Aquí lo que haces es que entras y tenemos un demo. Creíamos que había 2 puntos en el que pues la gente se perdía en el tema de las inversiones. Uno era que a veces el lenguaje es muy sofisticado, es muy complejo, ¿no? Que hablamos de múltiples valuaciones, cosas que la gente no O le son anglicismos, familiares. ¿no? Que O luego anglicismos, no muchos entendemos anglicismos. muchos de nosotros. Correcto. Y el otro era al momento de invertir, ¿no? Todas estas plataformas en donde uno tiene que hacer toda la chamba, pues le da miedo a la gente, ¿no? Y dice, oye, pues sí entro y está muy padre, pero ¿y cómo le hago después para tomar una decisión en qué invertir? Entonces en Pigo solucionamos esas dos cosas. Hablamos de manera cotidiana y la otra es, ellos nos dicen cuánto quieren y cuándo lo quieren y nosotros les decimos cuánto tienen que ahorrar y la forma en invertir. Eso que estás diciendo es importantísimo, te voy a decir por qué, porque inclusive a veces me dicen, oye, esta casa de bolsa donde estamos ahorita, ¿cómo se llama? Les digo, no, es que ese es un mercado, esto es, hagan de correcto. cuenta que estamos en la Merced, Es ¿no? correcto. O en la central de abasto. Entonces aquí es donde se reúnen oferentes y demandantes, ¿no? Reúnen oferentes y demandantes, ¿no? Marchantes, y aquí se ve, sí, es la verdad, También. y esto se compra, se vende, se transa, se negocia, Correcto. para poder hacer las operaciones, pero esto lo hacen a través de diferentes Intermediarios. supermercados. Sí, sí, sí. Y esos supermercados Como son puede las ser. casas de bolsa, Correcto. ¿no? O grupos financieros, Correcto. ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de GBM, que es un grupo financiero, ¿no? Es correcto. Pero puede haber casas de bolsa, específicamente casas de bolsa, Es correcto. ¿no? Ahora, es, entonces, Fran. en Pigo, ustedes, todo el tiempo me imagino, puedo yo entrar a Pigo y empezar a hacer mis pininos para entender Correcto. cómo funciona esta Merced, ¿no? Así es, tenemos ahí un demo, los invitamos Bolsa a Mexicana probarlo. de Valores. Y al estar contigo también queríamos invitar que los primeros 100 que se apunten, también les vamos a regalar 100 pesos por estar aquí en tu programa. 100 pesos de verdad. 100 pesos de verdad, o de si Aokis? ponen el código Quiero Pigo con doble G, en la apertura les vamos a dar 100 pesos por estar aquí en tu programa. Quiero Pigo tal cual, con Q. Exactamente. Quiero Pigo pegadito todo. Quiero Pigo, todo pegado, y recibirán 100 pesos a todos los que se apunten. Ahí tienen el demo, lo pueden probar. Espero que les guste, que nos sigan también en redes sociales, en YouTube, en todos lados tenemos mucho contenido, información acerca del producto y el proyecto. Estamos muy entusiasmados, creemos que puede, pues, desde nuestra trinchera, cambiar un poquito el país para bien. Fantástico. Entonces, y sabes también que te vamos a pedir que vengas para que empecemos a hacer también aquí en el programa algún tipo de ejercicios donde la gente Con se dé muchísimo cuenta, gusto. de qué forma pueden invertir para realmente alcanzar un valor patrimonial que les permita vivir mejor en los próximos años, Con todo gusto, Efraín, aquí ¿no? estaremos. Y que no le tengan miedo a esta central de abasto, a la Por Bolsa supuesto. Mexicana de Valores. Con mucho gusto. Muchas gracias Será por un haber estado placer. contigo. Tu correo, tu Twitter, ¿cuál es? Mi Twitter es Javier MTZ Morodo, ahí me pueden seguir y pues por aquí estaremos. Javier, no nos despedimos. Gracias por haber estado en Estrategia de Negocios. Aquí nos veremos próximamente. Ustedes, amigos, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El próximo domingo, en punto de las 11 de la noche, aquí en Telefórmula, Grupo Radio Fórmula, nuevamente con ustedes un servidor, con más información en Estrategia de Negocios. Hasta entonces.